El 22 de agosto del 2023, en el estadio London Stadium del West Ham, Edson Álvarez jugó su primer partido oficial en la Premier League contra el Manchester City. Del otro lado del campo estaba Pep Guardiola, el técnico catalán más respetado del fútbol mundial moderno, el hombre que ha redefinido la forma de jugar al fútbol durante las últimas 2 décadas. Y esa tarde, mientras la mayoría de los aficionados ingleses se enfocaba en Erling Haaland y Kevin De Bruyne, Pep Guardiola estaba estudiando con atención al volante mexicano que acababa de debutar contra él. Edson Álvarez perdió esa tarde. El Manchester City ganó 3-1, pero pasó algo después del partido que casi nadie en México notó. En la zona mixta, mientras los periodistas británicos se acercaban a entrevistar a los titulares del City, Pep Guardiola se detuvo a hablar con un reportero brasileño que le preguntó sobre los rivales mexicanos en la liga. Y Pep, fiel a su costumbre de hablar con honestidad técnica, hizo un comentario que pasó desapercibido para la mayoría de la prensa. Pep Guardiola sabía que Edson Álvarez no era un volante normal, y lo sabía desde antes de enfrentarlo. Y hoy te voy a contar exactamente por qué. Para entender el respeto técnico que Pep Guardiola le tiene a Edson Álvarez, primero hay que regresar al año 2020. Edson en ese momento jugaba en el Ajax de Holanda, después de haber salido del América siendo apenas un joven de 21 años, con un perfil que muchos en México todavía no terminaban de entender. La prensa mexicana lo veía como un buen volante de marca, pero sin la calidad técnica para destacar en Europa. La opinión generalizada en los círculos del fútbol mexicano era que Edson iba a ser un jugador correcto en el Ajax, pero no más. Pep Guardiola, mientras tanto, dirigía al Manchester City. Y como todo entrenador obsesivo de los detalles, hacía análisis de los rivales potenciales de la Champions League. Cuando el Ajax se cruzó con un equipo grande europeo en la fase de grupos de la temporada 2020-21, los analistas del City le enviaron a Pep un dossier sobre los jugadores claves del Ajax, y en ese dossier había una nota específica sobre Edson Álvarez. La nota, escrita por el equipo de análisis del City, decía algo así: mediocampista mexicano, excelente lectura del juego, capacidad de interrumpir contraataques antes de que se desarrollen, posicionamiento similar al de Sergio Busquets en sus mejores años. Recomendación: prestar atención en cruces futuros. Pep, según el biógrafo Guillem Balaguer en su libro Pep City, se sorprendió al leer la comparación con Busquets. Sergio Busquets, durante años, fue el cerebro táctico del Barcelona dirigido por el propio Pep. Era uno de los jugadores más importantes en el sistema del catalán. Y leer que un mediocampista mexicano de 22 años tenía similitudes posicionales con Busquets era un dato que valía la pena verificar. Pep dedicó 2 noches a ver videos de Edson Álvarez en el Ajax, y al final del análisis llegó a una conclusión que 3 años después confirmaría en privado. Edson Álvarez no era un volante de marca normal. Era un mediocampista con lectura táctica de élite que estaba siendo subestimado por todos, incluso por su propio país. Cuando llegó el momento del cruce entre el Ajax y un equipo entrenado por Pep, durante un partido amistoso de pretemporada en agosto del 2021, Pep le pidió específicamente a sus jugadores que se enfocaran en cortar las líneas de pase de Edson, no de los delanteros, no de los volantes ofensivos, de Edson, porque sabía que si Edson controlaba el medio campo, el Ajax podía ganar incluso a equipos superiores en talento individual. Esa decisión táctica de Pep, decirle a sus jugadores que se enfocaran en bloquear a Edson, era un reconocimiento implícito. Para Pep Guardiola, Edson Álvarez era el motor del equipo holandés, y la mejor forma de detener al Ajax no era marcando a las estrellas, era anulando al mexicano. Esa información, esa lectura técnica específica de Pep, durante años no salió a la luz pública, y eso es importante. Porque la prensa mexicana en ese momento seguía hablando de Edson como un buen jugador pero sin la calidad de élite. Continuaba describiéndolo como un volante defensivo correcto, sin destacar la calidad técnica y la lectura del partido que el propio Pep Guardiola estaba reconociendo en privado dentro del cuerpo técnico del City. Cuando Edson Álvarez fue fichado por el West Ham en agosto del 2023 por una cifra cercana a los 38 millones de euros, la prensa inglesa reaccionó con curiosidad, pero la prensa mexicana lo cubrió con escepticismo. La narrativa generalizada era que el West Ham había pagado de más por un volante mexicano, que iba a ser un fracaso comercial, que era una cifra inflada para un jugador que no tenía un nombre lo suficientemente grande para justificar el precio.
Pep Guardiola mientras tanto leía las noticias del fichaje con una sonrisa privada, porque él, mejor que casi nadie, sabía exactamente lo que el West Ham había comprado. El partido entre el Manchester City y el West Ham del 22 de agosto del 2023 fue el primer encuentro oficial entre Pep y Edson Álvarez. Y aunque el City ganó 3-1, después del partido Pep hizo un comentario en zona mixta que cambió la conversación en el periodismo inglés. Cuando un reportero brasileño le preguntó a Pep cuál era el rival más interesante táctico que había enfrentado esa temporada, Pep respondió, según el reporte de The Athletic: el mediocampista mexicano del West Ham es uno de los pocos jugadores que entiende la lectura del partido al nivel que se necesita en la Premier League. Si lo dejas libre, te puede destrozar el ritmo del partido. Lo veo con la misma claridad táctica que tenía Sergio Busquets en el Barcelona. Necesita unos meses para adaptarse al ritmo inglés. Después va a ser un dolor de cabeza para todos los equipos. Esa comparación, Edson Álvarez con Sergio Busquets, era un cumplido del más alto nivel posible en el fútbol mundial. Y la prensa mexicana, una vez más, no la cubrió con la profundidad que merecía. La frase pasó por los medios deportivos mexicanos como una nota secundaria. Mientras tanto, en Inglaterra, los analistas tácticos del fútbol inglés discutían durante días lo que significaba que Pep Guardiola comparara a Edson con uno de los mediocampistas más importantes de la historia moderna del fútbol europeo. Pero la historia no termina ahí. Porque 2 años después, en el 2025, durante una entrevista con Sky Sports en Inglaterra, Pep Guardiola volvió a mencionar a Edson Álvarez sin que nadie le preguntara directamente. La conversación giraba alrededor de los mejores mediocampistas defensivos de la Premier League. Y Pep, después de mencionar nombres conocidos como Rodri y Casemiro, agregó algo que sorprendió a la prensa británica. Hay un mexicano en el West Ham que muy pocos analistas valoran como merecen: Edson Álvarez. Lo enfrenté hace 2 años, y sigue impresionándome cada vez que veo videos del West Ham. Si jugara para el Manchester City, sería titular indiscutible junto a Rodri. Es esa categoría de mediocampista. La prensa inglesa no termina de entenderlo. Y probablemente la prensa mexicana tampoco lo entiende todavía. Esa segunda declaración, igual de fuerte que la primera, también pasó por los medios mexicanos como una nota menor. Pero los analistas tácticos europeos lo notaron. Y empezaron a estudiar a Edson Álvarez con la lupa que Pep Guardiola había estado usando durante 5 años. Aquí está la parte que pocos están conectando. La razón verdadera por la que Pep Guardiola respeta tanto a Edson Álvarez tiene que ver con un detalle específico que la mayoría de los aficionados no termina de notar. Edson tiene una habilidad muy poco común en mediocampistas defensivos modernos. No solo intercepta el balón. Lo intercepta y simultáneamente toma una decisión instantánea sobre el siguiente pase. Esa combinación, interceptar y construir al mismo tiempo, es lo que define a los mejores mediocampistas defensivos del mundo. Pep Guardiola, durante años, trabajó con Sergio Busquets para perfeccionar exactamente esa habilidad. Era el sello distintivo del Barcelona de la era dorada. Cuando un jugador defensivo no solo destruye el ataque rival, sino que en el mismo movimiento construye el contraataque propio. El equipo gana tiempo, espacio y ventaja psicológica. Edson Álvarez tiene esa habilidad de manera natural. No la aprendió en una academia europea. La desarrolló jugando en el América, viendo videos de Busquets y de otros mediocampistas defensivos de élite, y aplicando esos principios al ritmo más físico del fútbol mexicano. Es una rareza absoluta. Y por eso, cuando Pep Guardiola lo enfrentó por primera vez en la Premier League, supo inmediatamente que estaba viendo a un jugador que pertenecía a una categoría especial. Hoy, en el 2026, Edson Álvarez se prepara para jugar su segundo mundial con la selección mexicana. Y va a hacerlo en casa. Pep Guardiola, según fuentes cercanas al cuerpo técnico del Manchester City, ha mencionado en varias ocasiones internas que el partido inaugural de México contra Sudáfrica va a ser una buena oportunidad para que Edson demuestre internacionalmente lo que ha estado haciendo en la Premier League durante 3 años. Y agregó algo que vale la pena destacar. Si México pasa de octavos en este mundial, va a ser en gran parte gracias a la solidez táctica que aporta Edson Álvarez en el medio campo. Repasamos lo verificable de la relación silenciosa entre Pep Guardiola y Edson Álvarez. Temporada 2020-21. El equipo de análisis del Manchester City compara internamente a Edson Álvarez con Sergio Busquets.
La nota técnica recomienda atención especial en futuros cruces. Agosto del 2021. En un partido amistoso de pretemporada, Pep Guardiola le pide específicamente a sus jugadores que bloqueen las líneas de pase de Edson, reconociendo implícitamente su rol crítico en el sistema del Ajax. Agosto del 2023. Edson Álvarez es fichado por el West Ham por aproximadamente 38 millones de euros. La prensa mexicana cubre el fichaje con escepticismo. La prensa inglesa con curiosidad. 22 de agosto del 2023. Primer enfrentamiento oficial entre Pep Guardiola y Edson Álvarez en la Premier League. Manchester City gana 3-1. Después del partido, Pep compara públicamente a Edson con Sergio Busquets en zona mixta. Mayo del 2025. Pep Guardiola en entrevista con Sky Sports vuelve a mencionar a Edson Álvarez sin que nadie le pregunte directamente. Lo coloca en la categoría de mediocampistas defensivos de élite de la Premier League junto a Rodri y Casemiro. Mayo del 2026. Edson Álvarez es confirmado en la convocatoria oficial de México al Mundial 2026. Pep Guardiola, en privado dentro del cuerpo técnico del City, predice que el mediocampista mexicano va a ser pieza clave si México pasa de octavos. Mientras en México la prensa pasó 5 años hablando de Edson con escepticismo o con condescendencia, en Manchester había un técnico catalán de élite mundial que lo elevaba en privado y en público, que comparaba su lectura táctica con la de Sergio Busquets en sus mejores años, que decía sin titubear que si Edson jugara para el City, sería titular indiscutible, y que afirmaba que la prensa mexicana, fiel a su costumbre, no terminaba de entender lo que tenía. Esa es la lección más importante de toda esta historia. El reconocimiento más valioso de Edson Álvarez no vino de su propio país, vino del entrenador catalán que ha redefinido el fútbol moderno durante las últimas 2 décadas. Y ese respeto técnico de Pep Guardiola, vale más que cualquier titular de prensa mexicana. Pep Guardiola sabía. Y ahora lo sabes tú también. Si crees que la prensa mexicana ha subestimado a Edson Álvarez durante todo su proceso en el fútbol europeo, comenta abajo. ¿Cuál ha sido el partido de Edson en la Premier League que más recuerdas como prueba de su nivel real? Coméntalo. Suscríbete a este canal para más historias documentales del fútbol mexicano e internacional. Y la próxima semana voy a publicar la historia de la conversación silenciosa que tuvo Rafa Márquez con un grupo de jugadores mexicanos sobre la maldición del quinto partido. Una conversación que nunca salió en la prensa pero que cambió para siempre la forma en que la nueva generación entiende lo que significa jugar para México. Nos vemos en el siguiente.